¿Qué es la contaminación atmosférica y la lluvia ácida? Por una parte, la lluvia ácida es cuando la humedad del aire se combina con otras sustancias procedentes de industria, coches y fábricas, etc. Y el agua de la nube obtiene un pH de 5,65 aproximadamente y puede ser perjudiciales. Y por la otra parte, la contaminación atmosférica a la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestias graves para las personas y bienes de cualquier naturaleza. ¿Cuáles son los contaminantes atmosféricos más importantes? Los contaminantes atmosféricos más importantes son los contaminantes gaseosos, los aerosoles y otros contaminantes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. ¿Cuál es el origen u orígenes de contaminación atmosférica y lluvia ácida? La lluvia ácida se origina cuando la atmósfera recibe fuertes dosis de óxidos de azufre y nitrógeno. Estos compuestos se convierten parcialmente en ácido sulfúrico y nítrico. La contaminación atmosférica se produce cuando la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Efectos producidos por la contaminación atmosférica y la lluvia ácida. Por un lado, los efectos producidos generalmente por la contaminación atmosférica son que se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse y pueden llegar hasta llegar a niveles peligrosos o muy peligrosos. Y el daño a la capa de ozono es que el ozono es parte del oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El uso de clorofuros de carbono, la capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera puede absorber algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la Tierra y es lo que consigue dar vida a la Tierra. Y por otro lado, los efectos producidos generalmente por la lluvia ácida son la acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares que dificulta el desarrollo de vida acuática en estas aguas, lo que aumenta en gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta directamente a la vegetación, por lo que produce daños en las zonas forestales. La lluvia ácida, por su carácter corrosivo, corroe las construcciones y las infraestructuras. Puede disolver, por ejemplo, el carbonato de calcio y afectar de esta forma a los monumentos y edificaciones construidas por mármol y la caliza. Lucha contra la contaminación y la lluvia ácida. Por una parte, para solucionar los problemas de la lluvia ácida son reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles, trabajar en conjunto con las fuentes fijas de industria para establecer disminuciones de la emisión de SOx y NOx, usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos. Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias, introducir el convertidor catalítico de 3 vías, la conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno, ampliación del sistema de transporte eléctrico, instalación de equipos de control en distintos establecimientos, no agregar muchas sustancias químicas en los cultivos, adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH y control de las condiciones de combustión. Lucha contra la contaminación y la lluvia ácida. Por una parte, para solucionar los problemas de la lluvia ácida son reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles, trabajar en conjunto con las fuentes fijas de industria para establecer disminuciones de la emisión de SOx y NOx, usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos. Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias, introducir el convertidor catalítico de 3 vías,
La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno. Ampliación del sistema de transporte eléctrico. Instalación de equipos de control en distintos establecimientos. No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos. Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH y control de las condiciones de combustión. Componentes de la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas donde el SO2 y los NOx reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una solución diluida de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La de radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción. SO3 más H2 igual H2SO4. 2NO más H2O igual HNO3 más HNO2. La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación arrastran estos contaminantes hacia las partes bajas de la atmósfera, depositándolos sobre las hojas de las plantas, los edificios, los monumentos y el suelo. pH de la lluvia ácida. La lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 5,65, ligeramente ácido, debido a la presencia de CO2 atmosférico, que forma ácido carbónico. H2CO3 se considera lluvia ácida si presenta un pH de menos de 5 y puede alcanzar el pH del vinagre, pH 3. Estos valores de pH se alcanzan por la presencia de ácidos como el ácido sulfúrico, H2SO4, y el ácido nítrico, HNO3. Estos ácidos se forman a partir del dióxido de azufre, SO2, y el monóxido de nitrógeno, que se convierte en ácido. ¿Cómo reducir las emisiones que crean este problema? Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles. Trabajar en conjunto con las fuentes fijas de la industria para establecer disminuciones en la emisión de SOx y NOx, usando tecnologías para controlar la emisión de estos óxidos. Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias. Introducir el convertidor catalítico de 3 vías. La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno. Ampliación del sistema de transporte eléctrico. Instalación de equipos de control en distintos establecimientos. No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos. Adición en un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH.